Muy buenos días a todos y les agradezco que nos puedan acompañar en este taller virtual que constará de 2 sesiones el día de hoy y la siguiente sesión será el siguiente jueves, el 12 de agosto. Y pues muchísimas gracias a Prontel por la invitación de poder estar acá con ustedes y esperamos que este taller pues sea lo más provechoso para ustedes y que toda la información pues sea muy útil. Bueno, vamos a comenzar. Me presento, soy Carla Díaz, soy gerente comercial de Access Networks. Yo me encargo de toda la parte del sector de telecomunicaciones en México. Y pues bueno, quiero comentarles para los que no nos conocen, Access Networks es una empresa global en donde nosotros estamos ofreciendo servicios satelitales en diferentes continentes, en 4 continentes, en más de 50 países. Tenemos una experiencia de más de 15 años en diferentes sectores ofreciendo este tipo de servicios satelitales. Obviamente uno de nuestros sectores más importantes es el de telecomunicaciones y pues en México hace ya más de un año estamos teniendo pues una experiencia bastante interesante con proyectos como Altán y con Telcel, en donde pues en zonas rurales estamos ofreciendo servicios satelitales. Entonces, también quisiera aprovechar para presentarles a Germán Pérez, quien es nuestro expositor el día de hoy, que nos va a dar todos estos conceptos satelitales. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, un poquito de Germán. Él es nuestro director de diseño de soluciones y producto en Access Américas. Él es ingeniero electrónico, especialista en gerencia de empresas TIC. Tiene un MBA y docente universitario de la ingeniería de telecomunicaciones. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector satelital y pues también ha llegado a ser Chief Technology Officer de empresas del sector satelital. Y pues bueno, sin más, les presento a Germán y adelante, Germán. Muchas gracias. Gracias, Carla, y buen día a toda la audiencia. Como le decía Carla, es un honor para Access estar compartiendo con ustedes conceptos satelitales o satélite para los operadores no satelitales. Nuestra intención es poder dar justamente este taller lo más académico y didáctico posible para ustedes, de forma tal que se entienda el mundo satelital desde una óptica. Probablemente 2 sesiones sean simplemente el abrebocas del mundo satelital, pero creemos que será muy oportuno para ustedes poder conocer la industria satelital en todos sus sectores y desde la fabricación hasta la puesta en servicio del acceso a Internet, donde participan las empresas del sector satelital y cómo estarán compuestas. Sin más preámbulo, me enfocaré entonces en dar los inicios de la comunicación por satélite. Aquí simplemente contarles parte de nuestro enfoque. Un segundito, lo voy a poner aquí en presentación. Entonces, comentarles que el mundo de las comunicaciones por satélite arranca justamente pensándose en una sede principal o una sede que necesita comunicación con su sede remota, y en una comunicación de 2 vías se creó la comunicación inalámbrica, comunicación que existía de facto hace muchos años. Sin embargo, si colocáramos un obstáculo en el punto intermedio, tendríamos entonces que levantar un punto elevado para tener las comunicaciones entre los 2 lugares, entre la sede principal y la sede remota. ¿Qué pasaría si los obstáculos son lo suficientemente grandes? Entonces tendríamos que colocar torres aún más grandes. Suponiendo aquí una torre de comunicación de esta índole, donde la colocamos, hay 2 comunicaciones para poder, 2 torres de comunicación para poder liberar la línea de vista y poder superar la comunicación. ¿Qué pasaría si están lo suficientemente lejos como para poder colocarla tan distante que la curvatura de la Tierra no los deje? Pues bueno, justamente ese es el propósito de la comunicación satelital, y es poder elevar un sistema de comunicación lo más alto posible para que pueda sobrepasar todos los obstáculos de línea de vista que la comunicación radioeléctrica y electromagnética per se tienen. Es decir, como en el primer ejemplo observábamos, era necesario, si teníamos obstáculos de línea de vista entre los 2 puntos para comunicar, pues necesitábamos elevar una torre. Y si el obstáculo empezaba a crecer, pues necesitamos crecer las torres. Ahora bien, si la distancia entre los 2 puntos es lo suficientemente larga para que la curvatura de la Tierra no nos deje, entonces las torres deberían ser suficientemente altas para poder comunicarnos.
Y es allí donde se encuentra entonces un objeto o se idealiza un objeto lo suficientemente alto para que la comunicación funcione. Y en base a eso, pues que deba existir las comunicaciones las 24 horas del día. Ese es el concepto de partida para poder hablar de las comunicaciones por satélite, su origen y las órbitas. Específicamente de las órbitas, si tenemos sobre la superficie de la Tierra una plataforma de lanzamiento de satélites como por ejemplo la Guyana Francesa, donde tenemos un cohete que se lanza con una carga útil de un satélite allí, se lanza al espacio. Este satélite puede ubicarse en cualquiera de las tres órbitas. La primera, Low Stationary Orbit o LEO, la segunda, Medium Stationary Orbit o MEO, y la última de ellas, la geoestacionaria o quieta con respecto a la Tierra. La primera de ellas dista de la superficie de la Tierra hasta en 2.000 kilómetros. Es hasta porque arranca desde 500 kilómetros. MEO dista hasta 8.000 kilómetros y GEO hasta 38.000 kilómetros. Entonces, el satélite se ubica en cualquier punto de esto, dependiendo de cómo se quiera dar su aplicación. Lo que sí es importante decir es que la distancia es muy relevante para poder tener una latencia y adicionalmente una disponibilidad de servicio que sea óptima para el diseño. Me explico. Si la solución es requerida para una órbita geoestacionaria, se requiere solo un satélite y como su nombre lo indica, a esa distancia y con una masa de cerca de 2 toneladas, un satélite va a girar exactamente la misma velocidad que gira la Tierra. Y eso significa que va a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cuando es geoestacionario, un solo satélite puede dar conectividad las 24 horas del día a la solución. Y eso nos permite hablar de que en la órbita geoestacionario... Actividad que realiza Out Input Mode. Sí, perdón. Es que se escuchaba un ruidito ahí. Les decía que en geoestacionaria la solución funciona quieta con respecto a la Tierra. En órbita MEO se necesitan de 4 a 16 satélites orbitando la Tierra y no es posible con un solo satélite dar cobertura las 24 horas. Se puede dar cobertura las 24 horas con esta cantidad de satélites, con una flota. Estamos hablando de entre 4 y 16 satélites. Justamente para poder darle cobertura, pues los satélites giran, al estar más cerca de la Tierra, giran más rápido. Entonces su periodo orbital no son 24 horas, que es el periodo de un día, como el GEO, sino que puede ser 4 horas o 5 horas, dependiendo de la cantidad de satélites. Y en órbita baja, o LEO, o Low Stationary Orbit, pues tendríamos una necesidad de poder colocar mínimo 240 satélites para poder orbitar la Tierra y dar conectividad las 24 horas del día, que es justamente el desarrollo que se está adelantando para poder dar Internet a primero hogares en el 2021 y 2022 y los desarrollos que vienen para corporaciones y aplicaciones corporativas en el 2024 y 2025. Entonces, dado esto, simplemente explicarles que esas órbitas satelitales y esa comunicación por satélite existen justamente para dar conectividad y que dependiendo de esas órbitas y de esa ubicación, vamos a tener una latencia. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo de ida y regreso que tiene un paquete, como su nombre indica, round trip time de ir y volver. En unas fórmulas matemáticas viejísimas que aprendíamos todos cuando estábamos en la escuela, nos enseñaban que X era igual a B por T y es justamente en el paquete de ida y de regreso, el satélite, por ejemplo, pensando en tener una solución que venga desde la Amazonía brasilera hasta Miami, ida y regreso, pues necesita 4 recorridos satelitales o 4 recorridos desde la superficie de la Tierra hasta el satélite y como le hemos dicho, en una órbita geoestacionaria se requieren 38.000 kilómetros o hasta 38.000 kilómetros y la velocidad a la que se imparte este haz es a la velocidad de la luz, entonces tendríamos una latencia de 500 milisegundos o medio segundo. Eso significa que solamente el haz electromagnético se propaga desde un punto hasta otro con tiempo de respuesta de 500 milisegundos. Ahora bien, los sistemas de comunicación tienen la necesidad de colocar equipos de borde como routers o hubs satelitales que agregan un poco más de latencia y de tratamiento de señal
haciendo que la latencia pueda estar oscilante entre los 550 milisegundos y los 700 milisegundos en órbita geoestacionaria. En órbita media se coloca 148, 145 milisegundos justamente por el promedio del tiempo, es decir, son 100 milisegundos más 40 o 50 adicionales de hub satelital, y para órbita baja, dependiendo de la ubicación, si está a 500 kilómetros o a 2000 kilómetros, estaremos hablando de cerca de 50 milisegundos más otros 30 o 40 milisegundos que añade el sistema IP para poder procesar la data. Dicho esto, hemos entendido que existen tres órbitas, que las comunicaciones por satélite existen justamente para poder dar coberturas lo más alcanzables posibles sin necesidad de estar pensando en obstrucciones de línea de vista, y que dependiendo de las tres órbitas que existan, se tienen tres diferentes tiempos de respuesta, donde la órbita geoestacionaria necesita un solo satélite con latencias de más de 500 milisegundos, la órbita media necesita entre 4 y 16 satélites, y las órbitas bajas necesitan más de 240 satélites. En ese sentido, es importante aclarar varias cosas. Cada uno de los satélites que orbitan la Tierra se encuentran justamente operables en un punto de la Tierra respecto a los meridianos donde se ubican. Los meridianos donde se ubican son interesantes porque hablan o distan de esa posición orbital que cada uno de los satélites opera, y cada uno de los satélites opera en unas bandas de frecuencia. Las bandas de frecuencia no son otra cosa que son un paquete de espectro liberado por la UIT para poder operarse, donde en las frecuencias bajas los criterios de operación van a tener alguna afectación por lluvia dependiendo de su composición. Específicamente hablando, esta gráfica nos muestra que si el satélite opera en banda L, al ser una frecuencia baja, porque observamos aquí la banda L, la banda C, la banda KU y la banda K, son bandas de frecuencia de menor a mayor frecuencia que operan los satélites, y que justamente van a tener mayor o menor medida de la operación típica del aspecto de la degradación por lluvias. Y me explico. Típicamente, esta operación en banda L existió en los años 70 y 80. Luego pasamos a la banda C y se hizo popular la banda C, donde las antenas pues eran un poco más grandes que las que conocemos hoy en día. Y luego pasamos a la banda K, donde por encima de la K hablamos de la K above o K encima de la K, y abajo de la K o K under o KU, que es por debajo de la K, y salió entonces el concepto de la banda por debajo de la K o la KU, donde justamente en esa banda KU los criterios por lluvia se afectan de una manera diferente, mientras que los de banda K de otra. Lo explico con caritas felices y tristes de la siguiente forma. La banda C, al ser una frecuencia mucho más baja que el resto de sus compañeras de las frecuencias, esta banda C, la longitud de onda entonces, al ser más baja, pues tiene es inversamente proporcional a la frecuencia, la longitud de onda, y entonces la onda puede viajar y romper las partículas de oxígeno y las partículas de agua que se disponen en el ambiente, y entonces podríamos decir que es prácticamente inmune a la lluvia. La banda KU es un poco más alta que la banda C, la frecuencia. Entonces, al ser más alta que la banda C, la frecuencia se hace más alta, entonces la longitud de onda se hace más pequeña, y cruzar por las partículas de agua pues se le hace un poco más difícil, aunque ya hay técnicas de compensación que logran liberarla, y es un estado estable después de muchos años de operación. Estamos hablando de cerca de 15 años o 16 años de operación de la banda KU después de entrar en el mercado tradicional de la operación. Esos 16 años estables de la banda KU, podemos decir hoy que hoy sigue siendo afectado por lluvias, pero es compensable. Y luego viene la banda K, que es una banda que se está experimentando desde el 2016 en todo el globo. Y decimos experimentando porque están saliendo nuevos desarrollos de satélites que se operan en banda K justamente para aplicaciones no tan corporativas, aplicaciones que estén enfocadas en Internet de hogar, o soluciones que de pronto no sean tan fuertes, porque todavía sigue siendo una carita triste respecto a la lluvia, y es que la atenuación por lluvia
la destruye bastante porque la frecuencia es muy alta. Y al tener una frecuencia alta, pues aún a pesar de tener compensaciones, pues sigue siendo peor desempeño que la banda KU y que la banda C. En ese orden de ideas, la banda K hoy sigue desarrollándose y muy probablemente en unos 4 o 5 años tendremos una banda K mucho más estable, tal como empezó la banda KU, empezó siendo un poco más inestable, se hicieron compensaciones y hoy sigue siendo, pues hoy es estable, es muy estable, aunque con sus evidentes naturalezas de desconexión por lluvia, la banda K seguirá operando, seguirá desarrollándose para poder lograr mucho más criterio para desvanecerse menos con la lluvia. Entonces nos pasa mucho los que en algún momento hemos tenido televisión por satélite, que estamos viendo o un partido o una película y empieza a precipitarse, hay precipitaciones, hay lluvias y entonces empieza a notarse que evidentemente hay desconexiones y esto se da porque operan en banda K o en banda KU y justamente si operan en banda K pues hay mucha más desconexión por lluvias. Este es el criterio por lluvias. Ahora bien, debo decir que aun cuando la banda K tiene una muy mala reputación por el tema de las lluvias, pues tiene una muy buena reputación respecto al criterio del tamaño o el volumen de sus terminales. Dado que, como lo explicaba, si la frecuencia es baja, la longitud de onda es alta, entonces se requiere que los terminales de banda C o de banda C específicamente son grandes. Estamos hablando de antenas con platos de 1.8, 2.4 metros que se hacen de alguna manera inmanejables en despliegues de masificados. En banda KU mejoró mucho el tema cuando se hizo el avance a la banda KU y se mejoró bastante la situación colocando antenas más pequeñas digamos que es un punto intermedio en que no tiene tanta afectación por lluvia y las antenas no son tan grandes como la de banda C. Y por último, en banda K ya estamos hablando de platos de 70 centímetros o de 60 centímetros, en banda C de 2 metros, en banda K de 1 metro y en banda K de 60 centímetros hasta 60 centímetros para dar conectividades, como lo estamos informando, que no tuvieran altos índices de disponibilidad toda vez que se afectan por lluvia. Entonces, aun cuando la banda C es inmune a la lluvia, pues tiene un criterio de un gran espacio o área para poder cubrirse en las antenas que se instalan en los puntos remotos o en las sedes de los clientes. La banda KU es mucho más pequeña, tiene un poco más de afectación por lluvias, pero es más pequeña. Y la banda KA es muy eficiente en área, respecto al volumen, el peso se puede transportar mucho más fácil. La forma de apuntar al ser una antena pequeña es mucho más tranquilo, más fácil, pero pues tiene las desviaciones por operación de tamaño, es decir, que es mucho más fácil instalarla o desplegarla, pero tiene sus afectaciones por lluvia. Hasta aquí hemos hablado entonces de las órbitas y hemos hablado un poco de las frecuencias en donde operan los satélites. Colocaría aquí una imagen importante. Utilizaré una página de un operador satelital que opera las huellas satelitales típicamente. Voy a mostrarlos aquí justamente cómo funcionan estas huellas y cómo funciona la oposición orbital. Esto, tal como se ve, es donde se ubican los satélites en órbita geoestacionaria. Esta línea punteada es el ecuador. Los satélites en órbita geoestacionaria se ubican respecto al ecuador y tienen unos nombres de sus posiciones orbitales respecto a sus meridianos. Arrancando en Greenwich, aquí en Londres, pues, en Inglaterra, arranca el cero o el cero relativo y hacia la izquierda entonces crecemos en grados occidentales, empezando entonces, por ejemplo, si aquí es el cero, aquí tendríamos aproximadamente el 18 West o 342 Este. Y por este lado tendríamos los que van hacia el este, entonces tendríamos el 33 Este y hasta llegar al 180 Este, es decir, crecemos de aquí en 0 hasta 180 y de aquí de 0 hasta 180, donde los de aquí se hacen llamar West y los de aquí se hacen llamar East o Oeste y Este. En este caso, los nombres pueden llamarse en W, o sea, oeste, o en este si se le resta los 360 grados. Este satélite específicamente, que está en la posición 342 este, pues es la misma posición 18 oeste.
es muy cercana a la misma posición que estamos hablando aquí del 0. Y si vamos avanzando un poco, este satélite, por ejemplo, que está en la posición 302 este, estaríamos hablando de un satélite que está ubicado en la posición 58 oeste. Y dependiendo de cómo estén operando las posiciones orbitales, pues tendremos una línea de vista al satélite más perpendicular o no. Los satélites que nos quedan en la República Mexicana, dependiendo del estado donde se opere, mucho más verticales, es decir, que las antenas operan mirando casi que al firmamento a 90 grados, deberían estar cerca de los 100 grados oeste. Y en la Baja California, pues donde está, aquí estaríamos hablando de los 110 grados y tal vez en Quintana Roo de los 90 grados. En ese sentido y en ese orden de ideas, los satélites o las antenas estarían apuntadas prácticamente que verticales. Si hay un servicio de una antena satelital aquí en Quintana Roo, en la península de Yucatán, estaríamos hablando de un satélite a 90 West, estaría ubicado a 90 grados de la república de donde se está colocando el punto remoto. En Ciudad de México más o menos a 95 grados, por este lado estaríamos a 100 grados y por este lado estaríamos a 110 grados. Y es justamente las posiciones orbitales la que nos dan a nosotros en muchos aspectos el nombre del satélite y adicionalmente la posición o los grados de elevación que eso repercute. Entonces, si me permiten, aquí yo abriré parte de la explicación en Ciudad de México. Si yo ubico Ciudad de México, pues yo sé que está cerca de los 90 West. Entonces yo ubicaré un satélite que esté en esas posiciones orbitales. Aquí estoy utilizando una página que se llama apuntador de platos o dish pointer. Y si yo colocara entonces un satélite, por ejemplo, el 95 West, que es el Galaxy 3C, estaríamos hablando de que para esta posición estamos hablando de 66 grados de elevación y si yo empiezo a subirlo un poquillo, entonces podemos lograr a 100 grados, por ejemplo, estamos ahora a 67 grados y empezamos a subir un poco más, vamos a ir a 116 grados o 115 grados y más o menos por esa situación, vamos a pasarla así a 102 grados, vemos, voy a darle aquí buscar, cómo empieza a verse justamente hasta donde llega la antena en esos grados de elevación. Si me permiten, pues justamente aquí voy a hacer un zoom out para que se entienda. Los satélites operan mucho más tranquilamente. Aquí, esta es la posición orbital donde se observa. Si es totalmente vertical, estaríamos hablando de este lugar. Y si estuviéramos hablando de que la antena estuviera puesta cerca de este punto, muy cercana al satélite, pues entonces nos da casi los 90 grados de la posición, como lo estamos explicando hace unos segundos. Bien, dicho esto, entonces me resta mostrarles a ustedes cómo son esas huellas y cómo iluminan los satélites las huellas en la Tierra. Realmente existen 4 tipos de huellas que iluminan los satélites sobre la Tierra. La primera de ellas es de esta índole roja, que se hacen llamar la huella global. No es que le dé, al ser global, no es que le dé cobertura globalmente a todos los 360 grados del globo, porque justamente al ser una esfera, el satélite solamente puede ver una parte de los lados de la esfera. Entonces se le llama global porque cubre más de un continente. Típicamente si se ubica en esta posición, pues va a dar al continente americano casi todo Norteamérica y parte de Europa Occidental y de África. Esta se llama global. La siguiente es hemisférica y hemisférica se hace llamar es que le da a una parte o digamos dividiendo en dos esa huella, se le daría solamente a Américas. Luego siguen la zonal, que son varios países. Por ejemplo, esta es una zonal que le da a toda Europa y aparte del norte de África. Este es otro azonal que le da al sur de África y a Madagascar. Otro azonal que le da al norte de Estados Unidos. Y este otro azonal que da a Argentina, Chile y Brasil, el sur de Brasil. Entonces hemos hablado del global, del hemisférico, del zonal y también está el spot, por ejemplo, el spot beam o el haz pincel que se observa para dar ya no una gran cantidad de países,
sino solamente un enfoque muy pequeño, dando entonces todo el efecto de la iluminación y de la fuerza que tiene el satélite sobre un foco más pequeño. Entonces, si observamos aquí, esto que dice 37.5 es el nivel de fuerza que tiene el satélite impactando todo el continente. Entonces, si la luz o el haz electromagnético tiene que iluminar mucha área, la fuerza empieza a perderse. Entonces, eso es como un arcilla o plastilina en una tabla. Entre más área tengas que cubrir y esparcir la plastilina, pues menos grueso te queda la capita de plastilina de arcilla en la tabla. Pasa exactamente igual acá, como el efecto de una linterna en una pared. Si la apuntamos muy cercana en un área muy pequeña, pues la intensidad de luz va a ser muy fuerte. Y si la enfocamos a que se abra y vea un horizonte de la pared mucho más grande, pues entonces la fuerza o la intensidad lumínica, en este caso la intensidad de potencia del satélite, pues no va a ser tan fuerte porque está tratando de cubrir mucha más área. Los haces justamente globales y hemisféricos, pues no tienen mucha fuerza, 37.5 de vatios, 43 de vatios, este tiene 48 de vatios, que es el zonal, pero fíjense aquí, tenemos 52 de vatios, que es el haz pincel. Hasta el 2016-2017 se conocían los satélites tal como lo estamos hablando ahora, y ya llevamos 5 años de la nueva generación de satélites, que son los satélites HTS. Lo nuevo en las huellas o los beams es que en vez de dar una cobertura completa como hemisférica así, se hacen 45 huellas adicionales donde la fuerza de un mismo haz se coloca en un solo haz. Es decir, esto lo que hace es que concentra toda la fuerza en haces mucho más pequeños, y la fuerza que se da para cubrir todo un continente ahora se aplica para cubrir una parte, el 30% o el 20% de un país. Por ejemplo, en este caso, la República Mexicana tiene con 3 beams, el 5, el 8 y el 12, el cubrimiento de su país, y los niveles de potencia estaríamos hablando de 62 dB vatios. Es decir, esto en dB significa más o menos 10 dB más que los satélites tradicionales, o sea, 10 veces más potencia que lo que se utiliza tradicionalmente. ¿En qué se beneficia el tema de tener más potencia? ¿Y por qué existen ese tipo de huellas? Claro, entre más energía exista sobre un punto, las antenas pueden ser más pequeñas y los anchos de banda, al tener más energía, pues pueden ser más altos con los mismos tamaños de los platos. Entonces, si yo tengo un plato de 1 metro con una huella hemisférica, probablemente logro 1 megabit. Si tengo un plato del mismo metro, pero en una zonal puedo alcanzar 4 megas. Si tengo el mismo plato de un metro con un NAS zonal, un NAS pincel, puedo alcanzar 8 megabits. Pero si tengo un spot beam de HTS, con la misma antena de 1 metro puedo alcanzar 40, 60, 80 o 200 megabits, justamente, que es donde Access tiene mucho de su despliegue en el territorio mexicano y en Sudamérica, y bueno, también parte en Europa Media, en Europa, Medio Oriente y África, con satélites de alta capacidad o HTS, cuya traducción es satélites de alto tráfico o High Throughput Satellites. Esto es para mostrarles justamente esa cobertura de los servicios que hoy en día ofrece Access. Access era hasta el 2019 AccessAT Latinoamérica en este azul oscuro y Citel en este color azul claro. Se unen y forman entonces una empresa llamada Access Networks. AccessAT y Citel crean Access Networks, y hoy en día en el territorio mexicano tenemos 2 telepuertos, 2 puntos centrales de operación, en Colombia uno, en Perú otro, en Alemania otro y en Dubái otro. Este telepuerto de Colombia es el cuarto mejor del mundo, el de Alemania es el séptimo mejor del mundo, y estamos posicionando en nuestro nuevo telepuerto Isla Huaca en México, para que en el 2022 quede en el top 20 de los telepuertos y en el 2023 en el top 10. Pues estos premios son otorgados o galardonados por la WTA, o la Asociación Mundial de los Telepuertos, donde pues existen telepuertos en todos los países, y justamente hablar del mejor telepuerto de Latinoamérica, que es el de Colombia, o tener los dos de los telepuertos en el top 10, para nosotros es un orgullo, mostrando pues que evidentemente es una empresa sólida y reconocida en el mercado satelital. Bien.
Entonces hablemos un poquito sobre esos satélites. Aquí debo decir varias cosas. Los satélites tienen, el mundo satelital tiene 5 grandes empresas y la explico así. 1, la que hace los satélites. 2, la que lanza los satélites. 3, el dueño del satélite. 4, el que opera los sistemas en banda base y que terceriza y que integra toda la solución anterior para entregar servicios de Internet. Y por último, el usuario final o el usuario de acceso a Internet o acceso a datos satelitales. El que hace los satélites, que es el primero de ellos, son empresas típicamente de aviones, Boeing, Airbus o una alteración de ellos como tales Alenia. Los satélites no son otra cosa que 2 aparatos. Uno, el aparato que es un avión, que es hecho por Boeing o hecho por Airbus, fabricantes de aviones, y ese aparato se le llama spacecraft. Ese spacecraft o el aparato del espacio es la nave o el avión, la nave espacial o el avión donde se monta el sistema de comunicaciones, que es un sistema de antenas, ya lo vamos a ver. Entonces, el dueño del satélite puede ser Eutelsat, lo que antes era Satélites Mexicanos, o Intelsat o Panamsat, que era Panamericana de Satélites. Estos mandan, tienen el dinero y envían a construir un satélite. Entonces la empresa dueña del satélite envía a construir el satélite. ¿Quién construye el satélite? Boeing, Intelsat, o bueno, el avión, Boeing, Intelsat, Boeing, Airbus o Thales Alenia. Lo construyen y al igual que los aviones tardan entre 3 a 5 años en construir este avión o este spacecraft. Y mientras lo construyen, hay otra empresa que está adelantando que puede ser el mismo Intelsat o el mismo Eutelsat o el mismo SES, los que están haciendo el sistema de comunicaciones. Entonces les decía, son 2 aparatos diferentes. Uno es el avión que se sostiene en el espacio para poder soportar las inclemencias pues, del espacio exterior, las leyes gravitacionales que lo hagan soportar allí y que puedan compensar con las fuerzas gravitacionales y con sus combustibles y sus motores que no se desvíe el satélite ni se salga de la órbita. Ese avión pues tarda entre 3 a 5 años en construirse. El sistema de comunicaciones, antenas y telemetrías se construye por aparte, se integra y luego entonces eso integrado se le hace pruebas y se lanza al satélite, se lanza al espacio, que entra la segunda empresa. Una vez construido, llega la empresa que lanza el satélite, que es la empresa de los cohetes. Conocemos varios. La primera de ellas es SpaceX, que en conjunción de la NASA queda en Cabo Cañaveral y desde Cabo Cañaveral, si uno contrata, digamos yo soy el dueño del satélite, entonces le pago 250 billones de dólares a Boeing para hacer mi satélite. Y luego le pago a SpaceX, aliado con la NASA, en Cabo Cañaveral, para que me lance el satélite. Entonces una cosa es construir el satélite y otra cosa es lanzarlo. Y en los lanzamientos puede que haya algunas alteraciones justamente porque es muy sensible el proceso de lanzamiento, entonces puede que se disipen los tiempos para poder ser lanzado un satélite. Cuando ya el satélite es lanzado y se pone en funcionamiento, el satélite empieza a comercializarse. Y típicamente los operadores o integradores más grandes son los que hacen uso de ese espectro electromagnético para poder producir los hertz o la capacidad electromagnética en bits, en capacidad de Internet. Y es ahí donde Access entra en acción. Access compra capacidad de SES o de Satmex o de Eutelsat o de Intelsat, de esos satélites que ya se construyeron y que ya se lanzaron, y empieza obviamente como la cuarta empresa del sector en la cadena justamente a comercializarle a cliente final o a operadores. Y al final de cuentas pues ya está el usuario final o el operador o el usuario del acceso a Internet que pues hace uso de los servicios por satélite. Este es un satélite, este es el tamaño típico de un satélite, este es el avión, esto es lo que tiene el avión precisamente. El sistema de comunicaciones se observa en este punto, aquí donde se ven estas bocinas, realmente esas son las antenas y tienen unos reflectores adicionales, ya vamos a ver más foticos. Ya enfocarme aquí en mostrarles a ustedes parte de lo que es el despliegue de los paneles solares. El satélite o el avión tiene un combustible. El combustible es para poder dar vida a los motores que sostienen el avión o la nave espacial, el spacecraft. Y los paneles solares son la energía que le permite operar al sistema con baterías, el sistema de comunicaciones.
Y ese sistema de comunicaciones, pues verán ahorita en un video que les voy a presentar, hace parte de un gran despliegue de paneles solares para poder alimentar a esas baterías y poder dar conectividad o dar el sistema de transmisión y de antenas. Aquí un poquito más de estas fotografías. Aquí vemos cómo se hace el despliegue. Aquí ya viene, se lanza así el satélite como si estuviera abrazadito entre sí, abrazándose a sí mismo, y cuando ya está en órbita, él despliega sus brazos, en este caso despliega sus paneles, y esos paneles se posicionan de una forma con la referencia evidentemente al Sol. Aquí vemos el sistema de comunicaciones. Estas son cornetas o electrónicas, antenas específicamente de banda KU, son pequeñas, son mucho más pequeñas que las antenas de banda C. Aquí la claridad importante es que una antena es esto. Nosotros nos han enseñado de pronto a ver que la antena es el plato simplemente es el reflector de la antena. Eso quiere decir que la antena es esto justamente. Esta bocina es la antena y son antenas de banda KU, como les decía. Entonces las antenas de banda C son más grandes, las antenas de banda KU son más pequeñas, y los platos, los reflectores, pues son pequeños en banda KU de 1 metro, de banda C de 2,4 o de 2 metros, y puede seguir subiendo. Aquí vemos pues un poquito más de fotografías, más fotografías del sistema de comunicaciones, y bueno, parte del despliegue de los reflectores justamente para hacer estas huellas. Si se fijan, cada una de estas cornetas hace parte y se ubica de una forma diferente para que una vez envíe la señal a este plato reflector, pues salga de una forma y produzca las huellas que vimos. Son huellas a través de beams. Entonces, unas se ubican al frente, otras se ubican a los lados, y entonces se reflejan al plato reflector y dan las huellas satelitales que hoy en día conocemos, o que les acabé de mostrar, como 46 huellas para dar un mismo satélite dando cobertura HTS. Y este, por ejemplo, es una huella que se produce una única huella en banda C de ese satélite. Bien, seguiré aquí mostrando algunas fotografías de cómo se hacen las pruebas, y lo llevaré. Estas las pruebas de telemetría isotropequía y de análisis isotrópico, para que exista análisis pues, de la potencia de los sistemas. Y esta es la forma en la que, discúlpenme, se hace el empaquetado, el guardado del satélite. Un avión, evidentemente, este lo construyó Boeing, entonces un avión Boeing lo transporta de donde fue construido hasta donde va a ser lanzado. En este caso va a ser lanzado en la Guyana Francesa, en Kourou, la Guyana Francesa. Aquí se alcanza a ver un poco del satélite, ahí ya está empaquetado, guardado, se transporta en un avión Boeing y se lleva justamente y se saca para poder hacer el proceso de lanzado y cargado. Se saca de ese avión, ese satélite, así como está en ese guacal, en ese empaquetado, se mete en el cohete, y el cohete pues ya automáticamente, después de que empieza a volar y que cumple unos procesos de alcanzar el apogeo que llamamos, y alcanzar la órbita, después de 10 a 15 días de ser lanzado, alcanza la órbita deseada. Entonces pues ya el satélite se suelta y empieza a funcionar bien nuestro sistema. Esto simplemente es la forma en la que el satélite opera. Boeing hizo este satélite, entonces vamos a ver cómo se hizo este satélite. Este satélite fue el Intelsat 29, un satélite que pues tuvo una historia particular sobre Intelsat. Estas son las pruebas de vibración, cómo se hace, y esto es importante decirlo acá, es necesaria la prueba de vibración, porque en el espacio exterior no es que quede plano, como si no pasara nada. Supongamos que estuviéramos en un auto, en un coche, y pasáramos todo el tiempo por un terreno, no una carretera o una vía construida, sino realmente por terreno pedregoso, lleno de piedras. Más o menos así es como salta y da brincos el satélite, porque la Tierra no es perfectamente esférica. Entonces la ley de la gravitación no es perfectamente aplicable, o no aplica en las mismas fuerzas ni la aceleración al satélite. Entonces él va a dar algunos brincos, y es necesario que incluso cuando pasan cohetes, cuando estamos más cerca de la Luna, cuando está más cerca del Sol, la misma atracción gravitacional va a empezar a jalar o a expulsar o repeler el satélite. Entonces el satélite debe compensar esos esfuerzos, a esto se le llama triaxialidad, y esa triaxialidad debe estar compensada por el avión, y ese avión
pues va a empezar a moverse como lo estamos viendo en este video. Estas son las pruebas de vibración para evitar que siendo chistosos, pero es la realidad, para que cualquier tornillo no se suelte, para que cualquier cosa no pase y todo se vea pues absolutamente tranquilo en el proceso. Esta es la prueba de despliegue de los reflectores para las comunicaciones por satélite. Aquí se despliegan los dos reflectores, uno para banda KU y otro para banda C. Ahí vemos cómo se despliega también el panel solar, el arreglo de paneles solares. Pues van a ver aquí un poquito en cámara rápida cómo se despliega. Se va a desplegar en algún momento allá sin fricción en el espacio exterior. Es supremamente largo los paneles solares. Y la instalación de la carga útil, específicamente del arreglo que permite la comunicación del sistema. Luego el ingreso al subsistema que lo va a empezar a empaquetar, y luego vemos el empaquetamiento o la contenerización del satélite. Vemos cómo se guarda con suma cautela, su cinta antiestática, y en mi país se llama guacala, para poder meterse en una caja que será transportada, esta caja con la que será transportado el satélite hacia el lugar de lanzamiento. Aquí lo vemos con Boeing, que lo transporta hacia el aeropuerto donde está el avión que lo va a llevar hasta la Guyana Francesa, y en la Guyana Francesa pues se hace el lanzamiento. Este es un video patrocinado por Boeing del lanzamiento del IS-29, un satélite con una historia particular. Bien, ¿cómo funcionaría entonces esto cuando ya esté en el espacio, se lance? Hay muchos videos en YouTube, ustedes buscan lanzamiento de satélites y ven el cohete que se lanza. Justamente hemos hablado de toda la historia en órbita geoestacionaria. Nos hace falta hablar un poco de la historia en órbita media. Esto es cómo funciona en órbita media. Ya no es un solo satélite, sino que se necesitan muchos satélites. En este caso, esta simulación es hecha con 12 satélites orbitando la Tierra y a 8.000 kilómetros de distancia, donde cada satélite tiene unos beams definidos. Máximo se pueden hacer por cada satélite 12 beams. Entonces es necesario operar estos beams, y que cuando el horizonte de vista de una antena que tiene que hacerle tracking, es decir, antenas que se están moviendo siguiendo el satélite. Entonces aquí hay antenas que están siguiendo este satélite. Por ejemplo, esta de Perú está siguiendo este satélite, y luego, cuando ya está a punto de perderlo por su horizonte de vista, antes de que lo pierda, este otro satélite le va a dar cobertura a este beam, a este justo beam de Perú, por ejemplo. Y lo vemos, antes de que este lo suelte, este lo transmite, ya lo vamos a ver. Segundo. Correcto, lo transmitió este, y este, una vez que lo transmite, lo suelta para que exista comunicación las 24 horas. El mismo ejemplo sucede con todo el Golfo de México y con todos los ejemplos que ven aquí. Justamente antes de que la antena pierda contacto visual con el satélite que lo está siguiendo, entonces viene otro satélite que le da cobertura, y este entonces ya apaga estos beams y empieza a prender estos otros. Y esto es la forma en la que opera la órbita media. En órbita baja es muy diferente, porque la órbita geoestacionaria y la órbita media operan sobre el ecuador. En órbita baja no es posible operarlo solamente desde el ecuador, porque pues no alcanzarían las coberturas. Entonces existen diferentes planos y coberturas para dar cobertura a todo el globo. Esto es muy importante para poder tenerlo en cuenta en lo que seguiremos hablando en la siguiente sesión, cuando hablemos un poquito también de órbitas bajas. Y por último, pues nos queda explicarles a ustedes que toda esta información pues ha quedado grabada gracias a los registros de Promtel, la organización o el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones. Aquí, habiendo utilizado un par de minutos adicionales a mi intervención, contarles pues que estamos ya con la moderación de Promtel para abrir micrófonos y hacer preguntas. Quedamos a la moderación de Promtel de las preguntas que ustedes tengan respecto a esta primera sesión de satélites para operadores no satelitales. Germán, muchas gracias. Muy interesante. Creo que nos has dado una información que no es tan común que podamos compartir o que podamos tener. Siempre que hablamos de satélite, hablamos de cuestiones de aplicación pero no nos metemos en estas cuestiones más operativas, ¿no? Muy interesante.
Muchas gracias. Creo que ha sido una presentación muy completa, muy explícita. Y bueno, pues estamos a la espera de que nos compartan sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones. Nos han compartido algunos correos, algunos nombres de nuestros asistentes. Y bueno, pues estamos aquí a la espera de que nos hagan llegar sus preguntas. Creo que fue muy clara la exposición. En lo que llegan estas preguntas, no sé si quieran comentar algo adicional. Carla, Germán, adelante, por favor. Muchas gracias, Daniel. No, de momento sería todo. Estaremos atentos a cualquier pregunta que puedan tener los participantes en esta sesión. Y de cualquier forma, también nosotros podremos compartirles nuestros datos a través de Promptel, si es que ustedes lo necesitan, nuestro correo electrónico, para ponernos en contacto con ustedes. Si después pues surge alguna duda o alguna cuestión que ustedes necesiten, con todo gusto podemos aclararlo. Muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas. El ingeniero David Sandoval nos pregunta o nos comenta, en Estados Unidos se está cambiando la banda C para que sea terrestre y el despliegue de 5G sea más eficiente. ¿Esto se replicará en América Latina? Es correcto, no va a cambiar la banda C en todo su esplendor, porque depende de la regulación de cada país. De todo el espectro de la banda C, específicamente la que el ingeniero David Sandoval está mencionando, es la banda baja, la de 3.4 a 4 GHz. Esa banda, ese espectro que es la recepción de la banda C, es la que se está afectando en Estados Unidos para dársela al 5G y se haga un despliegue mucho más eficiente. En Sudamérica e inclusive en México se van a respetar muchos de esos espectros de ese slot de 3.4 o 4 GHz para darle al 5G una gran parte, pero no toda. Entonces, en algunos países, por ejemplo Perú, se dejan 150 MHz para poder seguir operando la banda C tradicional. En Colombia 300 MHz, en Chile se van a dejar 250 MHz, en Estados Unidos nada. Entonces todo lo que está de Estados Unidos, toda esa banda C va a migrar a una banda C diferente, que muy probablemente va a ser la banda C INSAT o la banda Indian Satellites o satélites de India, y va a quedar solamente para el 5G. En el resto de América Latina va a depender de la regulación de cada país y del espectro justamente que dejen para poder seguir operando la banda C, donde el espectro alto de la banda C seguirá siendo satelital y el espectro bajo seguirá siendo o se entregará para el 5G. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. La ingeniera Elia Cabanillas García de la SST nos dice, buen día, ¿cuál es la función de un telepuerto y en qué consiste su calificación? Bien, es una muy buena pregunta. Los telepuertos satelitales son la locación que hospeda a una antena o muchas antenas centrales o maestras con su respectivo equipamiento RF y su equipamiento de banda base llamado hub satelital. El hub satelital con la antena controla los mandos remotos o las antenas remotas que están en cada uno de los sitios a los que llamamos los clientes. Si no existiese un punto central que ordenara y realmente es una orquesta, entonces primero dice, va la trompeta, luego viene la flauta y luego viene entonces el saxo. Si no hace ese tipo de orquestamiento en acceso al tiempo o en acceso en frecuencia, todos van a transmitir como vehículos donde no hay semáforos y necesitan estar transmitiendo y operándose dirigidamente o de una manera dirigida a través de un punto central. Ese punto central es el hub y ese hub se hospeda en una colocación llamada telepuerto. El telepuerto es donde la telecomunicación, es el puerto de comunicaciones, por eso es el telepuerto, de la antena central, el equipamiento RF y el hub que controla el resto de los mandos remotos. La calificación para estar en el top 10 depende de muchos factores. Que evidentemente el data center donde se ubique sea certificado en Tier 3 o Tier 4, que tenga certificado de diseño y de operación Tier, y adicionalmente pues que el crecimiento satelital sea estable y que adicionalmente el número el ingreso que generan esos operadores satelitales que estén allí sea alto y que evidentemente ajunte muchos enlaces satelitales siempre con su estabilidad.
Si sigue siendo estable, disponible y con una muy buena operación en data center, pues se califica entre todos los data centers calificables del mundo, que son alrededor de unos 400 data centers o telepuertos para poder operar. Muy bien, muchas gracias. Ignacio Beltrán del Centro SST nos comparte su correo electrónico. Muchas gracias. Melesio Miranda nos dice, buenos días, gracias por la exposición y nos pregunta, ¿hay algún documento que identifique cuáles son las empresas dueñas de los satélites y sus proveedores de servicios? Y una segunda que es, ¿cuál es la mejor banda para hacer backhaul celular y por qué? Ok, en este punto, la primera pregunta, hay muchos. Para América Latina, típicamente hay seis grandes. No puedo explicarlo que exista en un documento, pero hay 6 jugadores importantes. El Telesat es el primero de ellos que está en Canadá. Los estoy diciendo no en orden de prioridad o de ingresos, sino pues orden geográfico. En Canadá está Telesat. Luego viene un americano que es Intelsat. Luego viene un americano con empresa de Luxemburgo también que se llama SIS o CES. Luego viene el mismo que era Satmex, el de satélites mexicanos, y que fue adquirido por Eutelsat, que es Eutelsat. Luego viene en España para Hispanoamérica Hispasat. Y por último tenemos parte de la flota de satélites de Brasil llamado Embratel o Star One. En esa índole de estos satélites que estamos mencionando como Intelsat, Eutelsat, SIS, Telesat y demás, son los satélites comerciales. Pero también hay satélites propios de cada país que se utilizan para dar no servicios comerciales, sino servicios solo a la Fuerza Aérea, solo al Navy, a la Armada, a la Marina, solamente al Ejército. Y esos satélites propios, por ejemplo, en Bolivia se llama Tupac Katari, es el nombre del propio satélite. No se utiliza para comercialización, se utiliza solamente para dar servicios en Bolivia para las entidades bolivianas. El ArcSat o el satélite argentino para dar ese tipo de conexiones. Y así sucesivamente. Venezuela tiene uno que se llama el Simón Bolívar 1, por ejemplo, dado pues, los mismos nombres que han querido colocarle desde el imperio de Hugo Chávez. Le pusieron el Simón Bolívar y este satélite pues solamente le da servicios a Venezuela para entidades de Venezuela. Y la segunda pregunta de ingeniero Miranda es ¿cuál es la mejor banda para hacer backhaul y por qué? El backhaul celular típicamente corre muy bien sobre banda KU, es mucho más disponible y ya tiene con el despliegue de satélites HTS la forma de poder llegar a más de 100 megabits de descarga y 30 megabits de carga. Por el momento se sigue experimentando sobre la banda Ka. Nosotros hemos experimentado banda Ka en Sudamérica, no con tan buenos resultados, entonces todavía no se recomienda utilizar la banda Ka en backhaul. De todo lo que existe, es muy bueno explicar que el despliegue es más rápido en banda KU y tiene un escenario pues íntegro en el que no se afecta tanto por volumen o por tamaño del plato y adicionalmente tiene una muy buena disponibilidad y próximamente, en algunos años, mientras los fabricantes de las tecnologías siguen haciendo parte de su desarrollo, pues probablemente veamos un Ka efectivo. Por el momento, banda KU.